Gente, muy buenas noches. Hoy les traigo un nuevo video. Vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, más específicamente de médula espinal, que para el estudiante de medicina en general, el sistema nervioso central suele ser bastante complejo el abordaje del mismo. Para estudiar la configuración interna de médula espinal, nosotros necesitamos sí o sí hacer un corte transversal de la misma y obviamente poder diferenciar y discriminar lo que es ventral de lo que es dorsal, o lo que sería anterior de posterior. Bien, en la pizarra hice dos esquemas de médula espinal intentando solapar diferentes clasificaciones de la sistematización de la sustancia blanca y de la sistematización de la sustancia gris. Hay que comprender que la sustancia gris en médula espinal se encuentra en el centro de la misma, teniendo una forma de H, que sería esta que dibujamos acá. Bien, para saber qué es anterior o posterior, tengo que buscar las astas anteriores, que son más gruesas que las posteriores. Bien, y eso me daría el dato anatómico para saber si tengo la parte anterior de la parte posterior. En el centro de la H se encuentra el conducto del epéndimo, ¿sí? Y lateralmente en rojo, como dibujé aquí, se encuentran las astas laterales, ¿sí? Que en estas en particulares van a presentar, también se las suele llamar como la sustancia reticular de Deiters. Estos son núcleos simpáticos o parasimpáticos, dependiendo de la zona de la metámera en la que se esté hablando. Si hablamos a nivel torácico lumbar, estos núcleos son simpáticos, y si hablamos a nivel sacro, estos son parasimpáticos. Bien, alrededor del conducto del epéndimo, que dicho sea de paso, se encuentra revestido por un epitelio simple que puede ser cilíndrico o cúbico dependiendo de la zona que va tapizando, ¿sí?, el sistema de cisternas por donde circula el líquido cefalorraquídeo, que la única función de esto es amortiguar, ¿no es cierto?, y dar nutrición a las células de la colindancia. Bien, esta sustancia que está en línea de puntos se le llama la sustancia periependimaria, ¿no?, que estaría alrededor del conducto del epéndimo. Y si yo hago un corte coronal, ¿sí?, y divido una porción anterior de la porción posterior, voy a tener dos grupos de núcleos, ¿sí?, los que serían los preependimarios, ¿sí?, que estarían adelante del conducto del epéndimo, y los retroependimarios o posependimarios. Bien, aquí se encontraría obviamente hay controles a nivel visceromotor y somatosensitivo, ¿no?, de lo que serían las vísceras. Algo para poder entender mejor lo que es motor de lo que es sensitivo a grandes rasgos, podríamos decir que del conducto del epéndimo hacia adelante todo es motor. Ya vamos a ver que no es del todo correcto decir esto es blanco y esto es negro. Y lo que está por detrás es sensitivo, ¿sí?, incluyendo tanto las astas posteriores de la médula espinal como lo que lo rodea, que es la sustancia blanca, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Una vez abordado estos temas y haber explicado, ¿sí?, la anatomía en un corte transversal, podemos hablar de la clasificación de la sustancia gris. Hay muchísimas clasificaciones, diferentes libros, algunos las solapan. A mí realmente las más usadas son las que me gusta siempre exponerlas. Las astas anteriores, ¿sí?, estas que están acá, como bien dijimos, son motoras, y aquí se van a encontrar la motoneurona alfa y la motoneurona gamma, que van a dar el movimiento a los músculos esqueléticos voluntarios, ¿sí?, del control voluntario. Bien,
se podrían llegar a dividir en un vértice, ¿sí? Un cuerpo y una base. Lo mismo pasaría con el asta posterior, que tendríamos un vértice, un cuerpo y una base de esa asta. ¿Bien? Y como dije recién, hay diferentes clasificaciones que en el otro esquema que a su izquierda de la pantalla van a ver. Las astas, perdón, toda la H se encontraría segmentada o clasificada por las laminillas de Rixin o Rexed. Estas se clasifican en números romanos que van desde posterior hacia anterior o de dorsal a ventral. Y van dorsal 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número 9 que se encontraría en la parte anterior. Es decir, se la fue segmentando, ¿sí? Y dándoles descubriendo por supuesto diferentes funciones de los núcleos. En el caso de las astas posteriores tenemos las laminillas 1, 2 y 3 que corresponderían a la sustancia gelatinosa de Rolando, como lo puse aquí en 3 flechitas. Bien, y existiría un grupo de células que haría una especie de capuchón al vértice, que son estas que yo las marqué de color azul y acá en color rojo, que es la zona marginal de Waldeyer o el núcleo de Waldeyer. A ver, el comprender esta anatomía básica, elemental de médula espinal es la antesala para entender tanto vías ascendentes como descendentes, sensitivas o motoras, ¿sí? Porque si no después resulta bastante tedioso lograr entender cuando hace sinapsis o cuando hace escala algún tipo de vía, ¿verdad? Bien, volviendo a la sustancia gris, dijimos 1, 2 y 3, sustancia gelatinosa de Rolando, 4, 5 y 6, que seguirían estando en las astas posteriores, y en el centro de la H tendríamos lo que sería la 7 y bueno, ya 8 y 9 que serían parte de las astas anteriores. ¿Bien? En diferentes libros también suelen hablar de la columna de Clark y la columna de Bechere, ¿sí? Que estas corresponderían a la laminilla 7 y la laminilla 8. ¿Bien? Bechere hacia afuera y Clark hacia adentro. Bueno, habiendo más o menos mencionado esto, podemos hablar ahora sí de lo que sería la sustancia blanca. La sustancia blanca tiene una sistematización, ¿sí? Esta sistematización resulta un poco más sencilla de abordarla si comprendemos la anatomía, la configuración externa de la médula espinal. Breves palabras. Yo dije que en un corte horizontal o transversal ponía de manifiesto la H, pero también pongo de manifiesto el surco medular anterior o surco anterior, que es mucho más profundo, casi llegaría al centro de la médula espinal, y por detrás sí tendría el surco posterior, que es menos profundo, menos excavado. Lateralmente hacia afuera voy a encontrar los surcos colaterales posteriores, estos que están aquí, ¿sí? Bien. Y los surcos colaterales anteriores. ¿Para qué es importante esto? Muy simple, porque entre el surco anterior y el surco colateral anterior, yo tengo delimitado, ¿sí?, esta porción de sustancia blanca que corresponde al cordón anterior de la médula espinal. Bien, en él pasan haces de sustancia blanca. Como ya sabemos, la sustancia blanca tiene que ver con los axones, las vainas de mielina, ¿sí?, que le dan esta coloración, y se encontraría, por ejemplo, este fundamental en una línea sagital o parasagital, inmediatamente al lado de la línea se encontraría el haz córtico-espinal anterior, ¿sí? Por delante del mismo se encontraría el tecto espinal. Lateralmente hacia afuera y de adelante hacia atrás o de ventral a dorsal, yo me encontraría con el vestíbulo espinal,
en el medio se encontraría el espino talámico anterior, que es el único sensitivo de la porción anterior. Por eso les decía hace un rato que no es todo tan tajante y tan taxativo que la porción, es decir, la hemimitad anterior es toda motora y la hemimitad posterior es toda sensitiva. En este caso, este es el único haz que se encontraría que es sensitivo en el cordón anterior de la médula espinal. Y por detrás voy a tener el haz retículo espinal. Bien, la función del mismo la podemos dejar para otro video, ¿sí? Es bastante sencilla el abordaje de estos temas si uno entiende muy bien lo que es médula espinal. Bien, dijimos surco anterior y el colateral anterior delimitaban el cordón anterior de la médula espinal, sustancia blanca, ¿sí? Entre el cordón anterior, ¿sí? El colateral anterior y el colateral posterior, que serían estos dos, ¿bien? Me va a delimitar el cordón lateral de la médula espinal. Y yo voy a tener inmediatamente por detrás y hacia afuera el haz, estos dos son los espinos cerebelosos, ¿sí? Anterior o ventral y dorsal. ¿Bien? Hacia adentro, ¿sí? O medialmente, el primero que voy a encontrar va a ser el haz espino talámico lateral, ¿sí? Por detrás, bien hacia atrás, casi en la colindancia del asta posterior, voy a encontrar el haz córtico-espinal lateral. Y entre medio de los dos y hacia afuera, es el haz rubroespinal. Esta sería la configuración o la sistematización del cordón lateral de la médula espinal, ¿sí? De la sustancia blanca. Y hacia atrás, el surco posterior con el colateral posterior me va a delimitar el cordón posterior de la médula espinal. ¿Sí? Es muy importante y acá sí se cumple la regla completa, es decir, es todo sensitivo, es decir, el cordón posterior, porque se encontrarían los haces de Gold y de Burdach, es decir, los que llevarían la sensibilidad del tacto grueso, la propiocepción, nada. Estos serían el fascículo gracilis y el fascículo cuneiforme, que harían escala, ¿sí? Un poco más arriba en el bulbo, en el tronco encefálico, en los diferentes núcleos que llevan el mismo nombre. Bien, habiendo hablado de esto, nosotros podemos hoy abordar lo que serían los haces, las diferentes fibras que ingresan a la médula o que salen de la médula espinal. Y como todos sabemos, los sensitivos son los descendentes, es decir, que van desde la médula hacia afuera, y los ascendentes son motores, al revés. Los sensitivos son los que ascienden hacia la médula espinal y los motores serían los que son descendentes, es decir, que van de la médula a la periferia. Bueno, si este video les gustó, les pareció interesante, espero que le den me gusta, lo compartan, ¿sí? Y cualquier cosa, cualquier duda, error o tema que quieran compartir, encantado de la vida, ¿sí? Les dejo un beso, un saludo muy grande y hasta el próximo video. ¿Bien?